Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Dave y hoy vamos a hablar de una película de terror que me dejó bastante perturbado. Esta película no está en cines como tal, ya hay muy pocos lugares donde se está exhibiendo, pero de verdad que vale la pena. Espero que llegue muy pronto a plataformas de streaming porque la verdad es que la película es muy interesante y muy perturbadora y vale la pena verla. Así que vamos directo a hablar sobre esta película que se llama Bárbaro. Barbarian o Bárbaro por su título en español es una película de terror estrenada en el 2022 y dirigida por Scott Cregger y protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long. Esta película básicamente nos cuenta la historia de Tess, una chica que renta una casa y al llegar se da cuenta de que ya está rentada por alguien más y después de una pequeña discusión con esta persona decide compartir la casa por esa noche. Posteriormente va descubriendo que la casa tiene un sótano y que este sótano guarda secretos escalofriantes y aterradores. Empecemos con el único punto negativo que yo le encontré a esta película y creo que como tal no es para toda la audiencia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues la película no se enfoca en un tono de terror completamente centrado en solo asustar y tener escalofríos y suspenso todo el tiempo, sino que conforme va avanzando la historia tenemos escenas muy cambiadas, muy repentinas y que esto hace probablemente que algunas personas se puedan sentir un poco desconectadas de la historia. Yo creo que esto le suma puntos gracias al dinamismo que podemos tener sobre una película que no se sienta plana, que no se sienta aburrida o simple. Pero también entiendo a las personas que puedan sentirse desconectadas por estos cambios repentinos. De momento sí puede causar cierto conflicto, pero conforme va avanzando, todas estas escenas van contando una historia mucho más sólida y más interesante. Y bueno, como les conté, la sinopsis como tal es muy sencilla y muy concreta, pero conforme vamos avanzando durante la película, nos vamos dando cuenta de que tenemos cosas mucho más interesantes y más inquietantes. Y bueno, dentro de las cosas positivas podemos encontrar un uso bastante peculiar sobre los clichés y las convenciones del cine de terror, ya que a través de la historia vamos viendo estos clichés y poco a poco la atmósfera crea un sentido familiar pero desconocido. Todo esto jugando con estos clichés y mostrando nuevos elementos sorpresivos y entrando a un suspenso insoportable y creando una historia única e impredecible. Ya que en un principio sí podemos llegar a pensar que va a ser una típica historia de terror sobre alguna casa embrujada o algún sótano donde hay una maldición o cosas por el estilo. Pero poco a poco vamos avanzando y nos vamos dando cuenta de que hay secretos mucho más interesantes y mucho más inquietantes. Y creo que esto hace que la película sea muy impredecible, porque hay un punto en el que no sabemos hacia dónde vamos a ir, no sabemos qué va a pasar con la protagonista, con los demás personajes, y creo que esto ayuda a alimentar mucho más el suspenso y a tener una sensación de horror mucho más grande. Cabe mencionar que esta es la primera incursión del director en el cine de terror y al parecer él está muy bien preparado para este tipo de historias, ya que él toma muchos elementos que vemos en otras películas y los transforma en una idea mucho más sólida y clara. Además de que crea una historia interesante y muy poco explicada, porque hace que el espectador pueda atar cabos y poder llegar a una conclusión por sí mismo, sin la necesidad de sobreexplicar cada detalle. Algo también muy interesante y creo que no se nota a simple vista es que puede generar cierto morbo también las películas grotescas y las películas violentas o muy explícitas. Y Bárbaro tiene un excelente manejo sobre este tipo de escenas. A pesar de tener escenas bastante grotescas y muy violentas, no nos muestra explícitamente lo que está pasando, sino con pequeños fragmentos de todas estas escenas intensas hacen que nuestra necesidad de saber más y más sobre la historia crezca y podamos estar mucho más interesados en los personajes y en la historia. Y otro punto positivo son precisamente los protagonistas, ya que no los vemos tomando decisiones tontas que los va llevando pues a un destino bastante incierto, sino que los muestran como personas reales, personas tratando de tomar las mejores decisiones en escenarios tan interesantes como lo que se muestra en la película. Y bueno, además de presentar el terror, la película es un cóctel de emociones, pues a través de escenas cómicas y graciosas presentan temas más reales y serios, como lo son el machismo y la violencia. Todo esto a través de escenas que poco a poco construyen a los personajes y que hacen interesarse en ellos cada vez más. Y les vuelvo a mencionar, más allá de la construcción de la historia y de la atmósfera, los personajes también se mantienen por sí mismos, enriqueciendo mucho más la narrativa de la película. Y es que la crítica de la película hacia estos temas mucho más serios hacen que uno como espectador pueda reflexionar sobre temas mucho más interesantes y más reales, haciendo que la película no solo se sienta como una aventura de terror, sino como una construcción de historias que también nosotros podemos vivir en nuestro día a día. Y es que la historia encapsula estos temas presentando una atmósfera más triste
triste y deprimente. Y más allá de tenerle miedo a los monstruos del sótano, nos aterra presentando monstruos reales y que caminan entre nosotros. Y como conclusión, Bárbaro es una historia muy interesante, que más allá de presentar la típica fórmula de las películas de terror, juega con las convenciones clásicas y los clichés, haciendo que la misma historia evolucione a un grado más intenso, presentando escenarios horribles y tristes. Ofreciendo más que sustos, presenta una historia escalofriante que nos hace reflexionar sobre aquellas personas que esconden algo más en su interior. De verdad, amigos, que esta película es muy interesante y que vale completamente la pena. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a verla al cine, véanla por favor, de verdad que les va a encantar. Al menos para mí esta es una joya de película de terror de este año 2022. Espero de verdad se encuentre muy pronto disponible en plataformas de streaming y mientras yo los mantendré informados a través de nuestra cuenta de TikTok. Y bueno, llegamos al final de este video. No olviden compartirlo, darle me gusta y comentar qué tal les pareció esta película. Yo soy Dave y nos vemos en otro video.